Hola hermanos, estamos en continuación del módulo 3 de DEN de Misiones, Movilización Misionera en Sudamérica. Y ahora vamos a compartir algunas ideas de la lección 2, que son los requisitos bíblicos para ser un misionero. Ser un misionero. Tenemos muchas ideas de qué es ser un misionero. Hablamos en la lección primera que son personas que están relacionadas a las misiones y están desarrollando están desarrollando actividades, planes para justamente llevar a frente la misión de Dios. Pero ¿qué es un misionero? Podemos pensar muchas cosas, pero la lección deja muy claro que debemos ir para la Biblia, ver lo que la Biblia dice y nuestro ejemplo. Uno de los ejemplos que tenemos principales es la vida de Pablo. Se puede estudiar la vida de Pablo del apóstol Pablo como un ejemplo de misioneros, porque hay dimensiones de su llamado, hay fases de su llamado muy distintos y muy claros en la Biblia, en Hechos, en Gálatas, en otros de sus escritos. Y aquí empezamos con el llamado de Pablo. Y lo que aprendemos con Pablo, de que un misionero necesita recibir el llamado misionero. Y en Hechos, vamos a ver en capítulo 26, versos de 12 a 19, la descripción del llamado de Pablo. Primero, después de su conversión, claro, tiene una relación con Jesucristo, allí una crisis con Jesucristo en el camino, y entiende que Cristo mismo, que él está persiguiendo las personas de Cristo, Cristo mismo se comunica con él entiende y entrega su vida a Jesucristo. Y él ahí mismo recibe el llamado. Es una conciencia muy objetiva y Dios habla con él. Pablo, estoy haciendo esto para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo tomó estas palabras y tiene una conciencia que Cristo le ha enviado para los gentiles y va a hablar esto durante toda su vida. Pero después hay una otra crisis y un proceso en la vida de Pablo, que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando Ananías se encuentra con Pablo, él es el instrumento de Dios para ministrar sobre la vida de Pablo y orar por él. Y él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es algo muy especial en la vida de Pablo, porque él va a necesitar de esto. Y hermanos, todos los misioneros necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Los creyentes, todos nosotros que tenemos nuestras actividades, que amamos a Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pero es importante que tengamos en nuestra mente y corazón que las misiones, una de las cosas que valida la misión, o las misiones, es la llenura del Espíritu Santo, porque capacita el hombre a hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios. Y Pablo tiene esta conciencia en Efesios 1:1 y en Colosenses 1:1. Él dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, él da la idea de que misiones no es la idea humana, es la idea primera de Dios. Por la voluntad de Dios, Pablo era misionario. Segundo, debemos prepararnos
para las misiones. Y esto es muy importante. Debemos reconocer que hay un tiempo para entender la obra que Dios puede hacer en nuestra vida o usar nuestras vidas. Y Pablo, según nuestra lección, llevó como 8 a 12 años para empezar sus viajes misioneros. Y muchas veces no pensamos esto, no comprendemos, simplemente ligamos o estamos conectando la experiencia de Pablo de ver, de tener una visión, de poder encontrar a Ananías y después irse para las viajes misioneras. No es así. Dios no ha hecho esto en la vida de Pablo. Él necesitaba de una preparación. Y hermanos, esto es muy importante. La iglesia del Nazareno da mucha importancia al preparo de los misioneros para que sean personas que tengan muy en claro sus capacidades, sus habilidades y la llenura del Espíritu Santo y que cómo pueden trabajar mejor en el campo. Pablo, antes de iniciar sus viajes misioneros, desarrolló un ministerio con personas. Nosotros vamos a ver en Jerusalén, él recibe una misión de entregar la carta. O sea, él estaba con la gente, estaba involucrado con personas y su preparación previa al ministerio misionero fue integral. Pablo estaba siendo preparado en todas las áreas por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Esto es un reto para nosotros. Como misioneros, como personas llamadas por Dios, nosotros tenemos que involucrarnos en la iglesia local, en la MNI, en los proyectos misioneros de la iglesia local, empezar a estudiar Biblia con los otros, también con otras personas, estudiar teología, prepararnos profesionalmente para el campo misionero. Podemos usar nuestras capacidades profesionales. Dios quiere usar nuestros talentos técnicos, pero también nuestros dones espirituales. Y si es posible, tenemos que estar involucrados en los estudios ministeriales del Seminario Nazareno o ETED. Yo tengo una frase que mi papá decía cuando yo era pequeño, y él decía: un cuchillo afilado corta mejor. Cuando tenemos un cuchillo, a veces un cuchillo no corta tan bien, y entonces necesitamos afilarlo. Y esto es lo que Dios ha hecho con Pablo y puede hacer con nosotros cuando tenemos nuestro llamado y tenemos la oportunidad de responder a este llamado preparando. Tercero, tenemos que ser enviados, porque este es el objetivo final de los misioneros: no solamente ser llamados, no solamente ser llenos del Espíritu Santo, no solamente capacitarnos como misioneros, pero sermos enviados. Y Pablo fue, y esto fue muy importante porque la iglesia local, y ahí estamos en la historia de la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, en Hechos 13, 2 a 4. Hermanos, la iglesia local es muy importante para reconocer el llamado, para reconocer la preparación. No solamente la iglesia local, el distrito y la iglesia del Nazareno en general. Los líderes de la iglesia son los que reciben la dirección del Espíritu Santo para la obra del campo misionero. Y la iglesia del Nazareno se ha organizado de esta manera. Un misionero es llamado, debe ser preparado y debe prepararse, y es enviado por las tres personas del único Dios y por la iglesia en aprobación y apoyo. Estas son las ideas principales y son ideas muy profundas que tenemos que estudiar y tener en claro para cumplirnos la misión de Dios. Muchas gracias.